Hola aficionadas y aficionados a personajes del toro, estamos en el podcast de Suspiros de Arte y en esta oportunidad pues vamos a darle continuidad a lo que fue la charla de la última emisión, donde junto con el médico Francisco González estuvimos platicando un poco alrededor de pues de algunos temas interesantes, controversiales, como lo es el tema de las amenazas prohibicionistas que existen. Pero bueno, como se podrán haber dado cuenta la ocasión anterior, quedaron ahí algunos temas en el tintero y también, ya debido al tiempo que pasó, hay otros temas que han surgido, hay otro tipo de comentarios y de participaciones de las cuales podemos ir hablando. Entonces, en ese sentido, pues vamos a tener esta nueva emisión de Personajes del Toro. Pero antes de comenzar, bueno, saludo al médico especialista en traumas taurinos, a Francisco González, quien pues aquí nos acompaña de nueva cuenta. ¿Cómo te encuentras? Hola, ¿cómo están? Buenas noches, gracias por la invitación. Pues aquí estamos para hablar un poco, digamos, los dos temas que vamos a poner sobre la mesa. Uno que tocamos o que dejamos como en el tintero la emisión anterior, que es el tema de las figuras en México. Y por otro lado, hablar un poco sobre los encierros, o más bien los festejos populares, a lo mejor tanto en el país como a nivel mundial, lo que se lleva a cabo en diversas partes del país y a nivel mundial con respecto a estos festejos populares. Explicaremos un poco alrededor de ellos y el reciente que se acaba de dar en Huamantla apenas el día de ayer. Estamos grabando el lunes 16 de diciembre. El día de ayer recién se llevó a cabo el segundo encierro, digamos, de manera continuada, porque ya se habían llevado a cabo algunos años atrás, pero bueno, ya había pasado yo creo que al menos unos 15 años sin que se diera uno como tal. Y pues vamos a hablar de ello en esta oportunidad. Pero bueno, vamos primero con el tema de las figuras. Quedaba por ahí la charla la vez anterior de que, y quedaba el cuestionamiento de si hay o no figuras realmente en México, porque se habla mucho a lo mejor de toreros relevantes de manera regional, de toreros que pueden tener mucha clase, buen gusto, pero no conexión con el público. Se puede también hablar de toreros que no son capaces de ejecutar de manera efectiva la suerte suprema y por lo tanto pueden hacer un fainón cada toro, pero si no matan bien al toro, pues al final de cuentas todo eso vale para muy poquito y quedan de alguna u otra manera olvidados pues en cada tarde, ¿no? Pero bueno, en general, ¿tú cómo ves este tema de las figuras en México? ¿Hay o no figuras en México y por qué no hay figuras o por qué sí hay figuras en México? Espero que no herir susceptibilidades. Eh, sí hay figuras en México y básicamente tendríamos que hacer o dividir, no lo sé, cómo es la perspectiva moderna de lo que a nosotros nos han enseñado que es una figura y de lo que históricamente se va entendiendo como figura del toreo. Antiguamente una figura del toreo era antiguamente vamos a hablar más de 40 años, ¿te parece? Y más de Claro. 40 años es el que tenía en un año 100 festejos, 80 festejos, y que su temporada era casi durante todo el año sin que le interrumpiera. Una figura antiguamente era aquel que era constante, el que toreaba y era por lo menos una oreja o dos, y no hablemos de rasgos, de inductos, o sea, eso era antiguamente una figura. Lamentablemente, en este tiempo no se les está dando la continuidad a los festejos y que a lo mejor en los lugares a donde se tenían temporadas un poco más largas o con un mayor número de festejos, se están reduciendo a la mitad. Eso está haciendo que entonces no se pueda tener esa constancia para poder identificar a alguien como una figura del toro. El carisma, que es algo de lo que tú estabas mencionando hace un momento, son toreros, o nosotros podemos ver a un torero que pueda tener la conexión con la gente, pero esa conexión no le permite y no le da el que tenga triunfos realmente para conocedores, sino para el cónclave en general.
Conforme se van asentando, conforme van adoptando una personalidad más propia, más recia, más estructurada, se les va perdiendo esa chispa a muchos de los toreros. La chispa que a la mayoría de los aficionados o a la mayoría de los que acuden a una plaza de toros es un espectáculo en todos los sentidos. Es buscar y verse reflejados en que volteen al tendido, a que jueguen con el tendido, a que estén más dentro de hasta sintonías populachonas o populares que realmente conectados a, como yo lo mencioné la vez anterior, a un deporte arte, a que tengan la capacidad física para poderle a cualquier toro, la capacidad mental para poderle a cualquier casta, a cualquier línea, y la capacidad de arte para que una y la siguiente tarde tengan la capacidad de expresar y de tener esas pinturerías, como dicen los expertos. Es muy difícil en este momento el poder mencionar realmente que exista una figura del toreo, quitando, por lo menos a mi entender y a mi punto de vista, a Joselito Adame, a Sergio Flores, a El Zapata, o al torero que tú quieras o que alguien más lo considere como una figura del toreo. Desde hace mucho tiempo yo soy partidario mucho de la torería de Fermín Rivera. Y Fermín Rivera ha sido uno de los toreros no del todo comprendidos por la afición para convertirlo en una figura. Pero para mí, y como en alguna ocasión alguien más me lo decía, es que él es un torero de toreros. Es un torero que se torea para él, que se gusta para él, que es muy diferente su torería a como el común denominador lo entiende. Para mí Fermín Rivera siempre va a ser un torerazo. Alguien dentro de las torerías diferentes y hasta cierto punto extremistas, como lo fue en su momento José Tomás, que para muchos era un torero que después, lamentablemente, del percance en Aguascalientes, se vuelve una figura del toreo. Antes ya era una figura del toreo por el empuje, por la cantidad de tardes que venía a hacer a México, por la cantidad de tardes que tenía en plazas importantes en España. Para mí era una figura. Es una demostración de que como figura él se va perdiendo en la inmensidad de, ¿qué te puedo decir? De sus accidentes, cómo lo van juzgando, en que va perdiendo la capacidad de poder seguirse recreando como él estaba acostumbrado por cuidarse más, hasta el punto en el que él, como lo mencionó, a lo mejor se cansó de tanto ver toros y decide retirarse. Que más allá lo podemos ver también como un tema hasta cierto punto existencial, emocional, en muchos sentidos el hecho de decir, llegué a un punto, o llegué a un nivel, llegué a un cenit, a donde he hecho todo, y ahora qué sigue. Entonces yo siento que hay muchos toreros que en este momento, en la actualidad, les hace falta llegar a ese cenit, les hace falta llegar a estar perfectamente encumbrados para poder considerar que son figuras del toreo y que puedan tener constancia, no solo de llegar a la cumbre, sino de mantenerse 2, 3, 4 años en ese nivel. Me llega a la cabeza ahorita lo que mencionaba de las orejas. El finado matador Rafael Ortega, durante cuántos años pisaba la México y por lo menos era una oreja por presentación. Entonces es una demostración de ser figura porque se mantenía, se mantenía, se mantenía con triunfo y presentación, triunfo y presentación. Llegó a haber temporadas en las que se presentaba 5 o 6 tardes, llegó a haber temporadas que se presentó 2 o 3 tardes, pero cada que se presentaba era la misma constante, se presentara con quien se presentara. Entonces es una demostración de figura. Ahora hay muchos, yo le puedo ver hasta inconvenientes del por qué muchos matadores de toros no mantienen esa constancia para hacer figuras. No hay tardes sonadas, no hay materia prima tan disponible que son los toros. Eh, Mucho del público que sigue yendo a las plazas de toros está perdiendo
en el abismo de el antaño, el antiguo, el que tuvimos, el que fue, el de antes. Entonces no están viendo en este momento lo que está sucediendo Ok. alrededor de ahora es un Super Bowl, ahora es una final del América, ahora hay mayores diversiones a estar viendo constantemente a ver y a refrendar el triunfo de la anterior y de la anterior tarde que vimos hace mucho tiempo. Entonces, para mí ese es un tema muy importante a considerar del por qué las figuras, no solo en México, también en España, no han tenido triunfos o no siguen esa constancia que tenían hace muchos años otras figuras de toreo. Ahora, aquí de todo lo que mencionabas, me surge pues un punto para ponerlo sobre la mesa que es bastante interesante, siento yo. Y es que, ¿cuáles son los requisitos para hacer figura? ¿Y por qué te lo menciono? Por ejemplo, la personalidad es a lo mejor uno de los requisitos, ¿no? Otro, tu capacidad de convocatoria. O sea, hay toreros que regionalmente, por ejemplo, yo creo que concretamente podría ser el Zapata, regionalmente tiene muy buen poder de convocatoria, pero si lo llevamos, por ejemplo, a Aguascalientes, a Guadalajara, difícilmente va él por sí solo llevar gente a la plaza como tal. Otro, pues indudablemente el que tú ya mencionabas, que es el tema de los premios, ¿no? Otro puede ser la impronta que genera un torero, como mencionas, por ejemplo, con Fermín Rivera, que más allá de los trofeos te quedas con la impronta de la actuación que llega a tener, ¿no? No sé si otro elemento tendría que ser, por ejemplo, qué tanto se habla de esa persona, tanto para bien como para mal. Se me viene a la mente ahorita Morante de la Puebla. Hay detractores muy férreos contra Morante de la Puebla y también hay otros, digamos, amantes de Morante de la Puebla. No sé, a lo mejor es a lo que tú te refieres. Si, por ejemplo, de estos 5 requisitos que estoy mencionando, tal vez podemos dar más. Ninguno, casi nadie, de tanto a nivel nacional como a nivel internacional, logran cumplir los 5. O sea, a lo mejor Morante puede ser muy discordante, puede ser un tipo blanco-negro, pero no tiene los triunfos sonados que esperaría de una figura, ¿no? O por ejemplo, el Zapata puede tener muy buen poder de convocatoria en Tlaxcala, Puebla y anexas, pero no lo va a tener a nivel nacional y ya no digamos a nivel internacional. Toreros que a lo mejor arrollan, por ejemplo, en España o en Europa como Roca Rey, vienen a México y no tienen ningún triunfo sonado como uno esperaría, ¿no? Y en ese sentido, a lo mejor así podemos ir haciendo el balance y por ahí es donde está a lo mejor el tema. Y se me viene a la mente y a lo mejor ahí sería bueno que también yo no lo vi torear, pero a lo mejor tú me podrías dar una perspectiva, nos puedes dar una perspectiva al respecto, de Manolo Martínez. Creo que Manolo Martínez, por lo que he leído, por lo que he visto, es alguien que sí te marcaba la línea de lo que iba a ser las temporadas, no solo en México, sino digamos al interior de la República. De el maestro Manolo Martínez tengo muy vagos recuerdos, realmente si lo vi torear a lo mejor 3 veces, una en Tlaxcala, una en la México, y no recuerdo si una fue más en Puebla, que gracias a mis tíos me llevaron, sí yo lo recuerdo más en la televisión que en vivo, Ujú. y a mí me tocó las últimas épocas, el último tiempo de Manolo Martínez, ya no como un señor mandón, como todo el mundo lo ha dicho, o como lo mencionan los medios. Ya me tocó el matador ya con un cuerpo añejo, ya el matador que se cansaba, ya el matador que salía a, no a cumplir, o a lo mejor sí a cumplir, pero sí ya con una perspectiva completamente diferente. Sí tengo vagos recuerdos de 2 o 3 Verónicas impresionantes con un cuerpo ya bastante cansado, vamos a ponerlo así, y con una apariencia ya de, pues lo hago porque ya hice todo, porque yo ya tengo hecho todo en la vida, entonces, ¿qué me hace falta? Entonces creo que ese es un tema también relevante a comparación de alguien que vi en la televisión grande torear y que nunca se me va a olvidar, Rafael de Paula, Curro Ok. Romero en Sevilla. Tuve la oportunidad de verlos en la televisión ya grandes y que decías, o sea, si esto lo hacen de grandes, si esto lo hacen de adultos, ¿qué no habrán hecho en su tiempo? Y leyendo, viendo películas,
etcétera, etcétera, pues te das cuenta que, como dicen los expertos, la solera que ellos traían, la experiencia y todo el camino ya andado de ellos, pues era incomparable o es incomparable. Tengo en la mente ahorita de lo que mencionas, la alternativa de Julián López el Juli, que siempre me he declarado julista, siempre he sido del Juli, y el haber tenido la oportunidad de ver por televisión su alternativa, con esos dos grandes maestros que le dieron la alternativa, fue impresionante, porque a lo mejor no fue un triunfo sonado de ninguno de los tres, pero el hecho de haber visto tres tiempos diferentes, tres generaciones diferentes, tres momentos de toreos diferentes, era algo espectacular. Eso era de admirarse nosotros como espectadores, de tener esa admiración de poder reconocer formas y tiempos diferentes del toreo. Entonces, sí, tienes toda la razón. Un Morante de la Puebla que no tiene triunfos sonados, viene a México y mucha gente lo ha dicho, con que yo vea dos o tres Verónicas, con eso está pagado un boleto. Y que otros esperan que lo que hizo en Sevilla venga y lo haga en la México. Entonces es un tema bastante que tiene mucho hilo, tiene muchísimas cosas a que podamos nombrar o le podamos sacar jugo, porque es muy compleja la visión y la percepción que tú le puedas preguntar a un matador de toros, él como matador, cómo se ve como figura y a quién ve como figuras, y que tiene que ver mucho también con su personalidad. Y me llega a la cabeza el brujo de Apizaco. Él decía algo muy importante, un torero primero se tiene que parecer y después tiene que tener una personalidad muy propia para poder ser figura del torero. Y una de las constantes también que podemos encontrar en no encontrar una figura del toreo es que no hay una personalidad definida, no hay una personalidad propia. Te lo puedo decir ahorita con la presentación del matador Juan Ortega, que trajo hasta su peña taurina, creo yo, a México Ujú. para su presentación en la México y que pues simplemente no tuvo la materia prima para demostrar la figura que es. Lo decían también 8 días antes en la comida de la confirmación de alternativa de Borja Jiménez y alguien decía en el callejón, es que Borja donde se para en España la borda. Puta, pues, ¿qué nos faltó en México, cabrón? Y esa es una demostración de ser es la figura del toreo ahorita en España, Borja Jiménez, y pues vino a México y no se concretó nada. Hay muchas cosas importantes e interesantes a considerar en las figuras del toreo, Richie. Ahora, pues sí, y además es un tema donde, digamos, también entra digamos, un sexto elemento, que es la cuestión de gustos, ¿no? O sea, por ejemplo, tú y yo ahorita podemos hacer un ejercicio, tú me dices 5 figuras que consideres hoy en la actualidad, yo te puedo decir 5 y capaz decimos 5 nombres diferentes. O sea, van a ser 10 personas diferentes las que podemos llegar a mencionar. Yo sí noto, por ejemplo, en el tema taquillero, ya desde hace tiempo, que en España sí viven una especie, no sé si de bonanza, pero por lo menos sí de estabilidad, en el sentido de que tú puedes dar una feria de San Isidro de veintitantos festejos y la gran mayoría de ellos tiene al menos 3/4 de plaza, ¿no? Que son diarios además. Sevilla puede darte 12, 14 festejos y la mitad de ellos al menos van a estar con, si no es que lleno, casi lleno. Y luego uno ve plazas más pequeñas en los pueblitos, no sé, Santander, Zaragoza, bueno, no es pueblito Zaragoza, pero plazas ya no tan relevantes de España y también hay unos entradones y realmente tiene una baraja de toreros taquilleros, porque no es, por ejemplo, que en este caso Rocarrey, que es el más taquillero de todos, tenga que cargar a todas las ferias por todos lados. Si bien es cierto que es base de muchos carteles, lo puedes hacer a un lado en algunos festejos y poner otros toreros y aún así te van a llenar la plaza. En Pamplona, bueno, es a lo mejor tema aparte porque ahí puedes anunciar 3 toreros que nadie conozca y aún así la plaza se llena. Ese también sería un buen campo de estudio, lo que ocurre específicamente en Pamplona. Pero en México pasa completamente lo opuesto. Realmente tienes que armar un cartel
que llame muchísimo la atención la tercia, incluso el ganado, para que incluso no es que lo vas a llenar, para que te acerques por lo menos a tener 3/4 de entrada. Yo creo que son muy poquitos los festejos en el año en el país que digamos hay una entrada, un lleno garantizado. Te pondría a lo mejor como ejemplo el 5 de febrero en la Plaza México, que digamos al menos se va a llenar el tendido. La corrida de las luces en Huamantla, que ya es una garantía de taquilla para la empresa. Tal vez a lo mejor, bueno, la feria que más público genera, digamos, en promedio es la Feria de San Marcos, que tiene 12, 13 festejos donde realmente yo te podría decir que a lo mejor 10 de ellos al menos tienen media entrada, lo cual yo creo que ya es bueno, dado también considerando que la plaza es grandísima. Pero de ahí en fuera, y yo creo que lo viviste el día de ayer ahí en Huamantla, se nota, por ejemplo, en la Feria de Tlaxcala, en Guadalajara mismo, antes de que la cerraran, la Plaza México misma, pues realmente no hay toreros taquilleros y diera la impresión que, si bien es cierto que las empresas a lo mejor no han hecho del todo bien algunas cosas, también es que hay que ponerse de su lado y darse cuenta que tampoco la tienen tan fácil. O sea, ¿cómo armar carteles de tal manera que consigas que una buena cantidad de público vaya a la plaza? Vamos al ejemplo de las últimas corridas en la Plaza México. Tuvieron que echar mano de toreros, entre comillas, nuevos o novedosos para la afición mexicana, como son Borja Jiménez, Juan Ortega, lo que pudiera tener de cartel que realmente no lo tiene del todo Antonio Ferrer en México. Poquito antes pues estuvo Fernando Robleño y realmente las entradas no fueron, o más bien estuvieron lejos de la expectativa. Ya se anunció, por ejemplo, esta parte de festejos al principio de año. Se sabe que, por ejemplo, la corrida del 5 de febrero va a tener un lleno incluso hasta en general por la despedida de Enrique Ponce. Pero de ahí en fuera, no sé qué tanto vaya a surtir efecto las combinaciones de carteles que hicieron. Y realmente sí es preocupante porque al final de cuentas, como muchas veces se menciona, pues qué mejor defensa que asistiendo a la plaza. Pero si la gente no va, ¿qué va a pasar? Tienes toda la razón y me pusiste muchas preguntas al mismo tiempo. Y a lo mejor lo primero que yo podría responder es, número uno, la empresa que hizo ayer la corrida en Guamantla, pues, bueno, qué mérito, un aplauso. Eh, Definir un cartel para oportunidad en una fecha que para Guamantla no es taurina, en una fecha en la que es muy difícil meter gente, pues primero, como dijeran los toreros, el valor que tuvieron para echarla para adelante. ¿Por qué el valor que tuvieron? Pues porque no hubo ni un cuarto de entrada. Si empezamos, como tú decías, desde ponernos del lado de las empresas, si nos ponemos del lado de los toreros, digo, el torero de la tierra, pues no hay empuje, no hay arraigos, no hay esa fuerza para poder jalar, para poder meter gente en los tendidos, no solo con alguien de Guamantla, también sucede con alguien de Puebla, también sucede con alguien de Aguascalientes. O sea, el problema es que no hay ese empuje, no hay eh, esa naturaleza, esa identidad. Para mí es una identidad. Si tú vas a Aguascalientes a las novilladas, hay un localismo impresionante porque se viven ellos con una identidad muy específica. Podrá salir un chavito de México, de Puebla, muy bueno, pero si está toreando el de Aguascalientes al de México, aunque se le esté rifando y esté siendo un favenón, no tienen ese sentido, tienen muy arraigado, perdón, ese sentido de identidad para decir vamos con el local, no con el de afuera. Entonces ese es un tema importante para lo que estamos hablando. Regresando al tema de ayer y a uno de los temas que vamos a tocar hoy, que son los festejos populares, precisamente tú decías en Zaragoza, donde se tiene un arraigo muy fuerte para los festejos populares y después del festejo popular en la mañana, eh, con recortadores, con suelta de toros, lo que tú quieras, para la tarde-noche, pongan el cartel que pongan, es un lleno asegurado, porque es parte de la costumbre, es parte de la identidad que ellos tienen, es parte de una naturaleza que ellos tienen identificado, así como si nos fuéramos también a la península, en los festejos populares, hagan el festejo popular que hagan. Saben que va a ser la corrida de los locales y la corrida de las figuras. Vaya quien vaya, sea conocido o no sea conocido, o sea, son situaciones muy de identidad, muy
arraigados, muy de costumbre, que lo tienen muy definido en lugares muy específicos. Ahora, si nos regresamos al tema de los toreros, de los carteles, de las combinaciones, etcétera, como mencionabas hace un momento, pues el hecho de que le estén apostando en este momento a poner nuevos, a poner diferentes, a hacer combinaciones, a lo mejor hasta excéntricas y raras, yo te lo puedo decir de dos maneras. Una, ahorita la mayoría de los jóvenes de menos de 30 años no tienen esa identidad hacia el toro, no tienen esa identidad a vivirse o a verse dentro de la tauromaquia. No por querer ser figuras o no por querer estar dentro de los toros, sino por todo lo que significa planear y disfrutar una corrida de toros. Si lo vemos desde una perspectiva popular, el hecho de lo que se hizo en meses anteriores de hacer el Pamplona en la México, pues que la gente no lo ve con ese arraigo y no lo ve como parte de la identidad de la México. Entonces, por más que quieran meter gente, pues simplemente no es parte de la identidad de ellos. Si nos vamos a Aguascalientes o alguna otra plaza de primera categoría, por el tipo de carteles, por el tipo de encierros que presentaban, a mí que me tocó vivirlos de forma diferente, se fue volviendo más el irse a sacar la foto que realmente ir a disfrutar una corrida o un encierro con toda la barba, que es muy complejo ahora por la cantidad de espectáculos y por la cantidad de diversiones extras que puede tener en contra de una corrida de toros. También tiene mucho que ver para que se pueda tener la identidad de decir voy a buscar a una figura o yo voy porque realmente es mi identidad una corrida de toros. Son muchos factores en contra que se están jugando hasta cierto punto económicos que te van dando, te van diciendo, te van aportando realmente hasta dónde como figuras del toreo le tendrían que apostar más a otras circunstancias. Las empresas le siguen apostando a otras circunstancias para que puedan entrar más a los espectáculos que realmente definir en un espectáculo completamente diferente el que la gente esté entrando y que los mismos empresarios estén apostando más a otras cosas que a las mismas corridas de toros. Hace rato, en la tarde, escuchaba el que algo que tú mencionabas de los toros. Mucha gente está casada con las emblemáticas de Aro, con la emblemática de no sé quién, con la emblemática de Piedras Negras. O sea, en su momento fueron emblemáticas, pero ¿hace cuántos años? ¿Hace cuántos años Piedras Negras eran infumables, como dicen otros muchos toreros, de que decían, pues te vamos a dar la oportunidad con los Piedras Negras en la México? Quien se levantaba la mano, cabrón. Entonces ahora, el decir es que viene la emblemática de Piedras Negras, viene la emblemática de no sé dónde, pues así sea la emblemática de Querétaro, la emblemática de Tlaxcala, la de Guanajuato, ha tenido muchas fallas, o han tenido fallas por la circunstancia que tú quieras. Entonces, de tener esa historia, ese arraigo, esa, esa historia antigua de lo que nos hicieron y de que nos enseñaron o de lo que nosotros leímos, ahora ya no es. Entonces ahora es cambiar completamente esa perspectiva de que vamos a ir a ver una corrida y que tenemos que esperar que el encaste no les falle, que las combinaciones de los encastes y de los empadres que ellos traen sean lo más óptimo posible de lo que se está teniendo, de lo más puro de su casa. Entonces, ese es también un gran tema de lo que yo escuchaba en el radio en un momento también les mencionaba, que decían es que viene la emblemática de Fernando de la Mora. Yo tendría mis dudas, muchas dudas y yo pensaría mucho realmente del por qué. Alguien mencionaba, oye, pues hay tantas ganaderías en Tlaxcala y que Tlaxcala ha presumido tanto el tema de que Tlaxcala es el estado con la mayor cantidad de ganaderías y en una corrida de 25 de diciembre traes ganado de otro lado, pues entonces me hace pensar más todavía como aficionado en qué se está fallando y en qué estamos fallando como aficionados. No nada más es el hecho de ir a ver una corrida porque viene la ganadería fulana de tal y me va a representar un triunfo sonado. Yo he visto ganaderías de mucho
abolengo, que aunque tengan a los mejores toreros del mundo, simplemente no caminan. Dentro de los dichos taurinos, y es algo muy bien dicho, el que los toros no embisten por hechuras. Se los he dicho muchas veces y desafortunadamente en muchas corridas. Corrida de expectación, corrida de decepción. Hay muchas cosas que a muchos nuevos aficionados se los vas comentando y pues de repente no van identificando estas situaciones. En la corrida de ayer precisamente los dos primeros toros completamente de una línea y de una riata diferente al tercer toro, que para mí fue magnífico, fue el mejor toro de la tarde, que desafortunadamente los 6 toreros malos de veras con la espada. Entonces, Pues así sí, como mira, podemos, no, sí, dime, dale, dime, dale. Richie, dime, No, sí, dime, dale, dime. dale. No, es que se trabó y pensé que ya habías terminado. Sigue. No, nada más estaba en que los 6 espadas de espadas no tienen nada. Y es parte de lo que mencionaba hace unos minutos, ¿no? Una de los puntos medulares de ser torero es ser bueno con la espada. O sea, cómo te marca muchísimo el camino. Por ejemplo, Eloy Cavazos tenía una capacidad para matar a los toros espectacular, de tal modo que te podría gustar o no, pero era indudable que la capacidad para estoquear a los toros pues era magnífica y por algo se mantuvo ahí en la cúspide durante mucho tiempo. Fíjate de lo que mencionas, yo creo que un punto trascendental a lo mejor para tratar de darle una explicación a por qué las empresas tienen que estar, yo siento en algunas ocasiones hasta inventando el agua tibia o tratando de inventar el agua tibia y en otras ocasiones pues haciendo lo mejor que pueden como ocurrió ayer, eh, es realmente ese sentido de pertenencia. Yo me puse a repasar ahorita que mientras me lo mencionabas y el sentido de pertenencia en algunos lugares y el resultado que tienen taquilleramente hablando. Los carnavales en Jalisco. Realmente es una fiesta muy similar a lo que mencionabas, por ejemplo, que ocurre en algunas ciudades, en algunos pueblos de España, y también son llenos, sea el cartel que sea. Y a lo mejor tiene mucho que ver con el sentido de pertenencia que tiene los jaliscienses y la gente de alrededor con respecto a los festejos que llevan a cabo de los carnavales. La Petatera, que también tiene una plaza enorme, llena, con todos los festejos que hacen, una plaza, pues que digamos es una artesanía, no es una plaza de concreto ni mucho menos, una plaza que por cierto ya van a empezar a construir en algunos días. Es digamos, se arma y se desarma después de los festejos que se llevan a cabo en febrero y también tienen un sentido de pertenencia. Y me pongo a pensar, por ejemplo, en los festejos que se dan en agosto en mi tierra. Y ahí pasa una cuestión muy significativa. Tenemos, por ejemplo, el evento de la Guamantlada, y si quieres allá vamos a pasar al tema de los festejos populares, donde la Guamantlada, pues, ¿qué te gusta? Hay 100,000 personas en la ciudad esa mañana, ese mediodía, y yo creo que llevamos, ¿qué te gusta? Unos 15 años, si no es que más, que la corrida de la Guamantlada no se llena. El mejor festejo fue hace un año, una corrida donde hubo 3 cuartos de entrada, pero no se llenó. Y sí llevamos yo creo que fácilmente unos 15 años que esa corrida no se llena, siendo que en teoría, y lo pongo entre comillas, el festejo popular de la mañana es taurino y por lo tanto, en la teoría, debería jalar una cantidad de gente de esas 100,000 personas para llenar la Plaza Nistas, el 5% de los que están en la calle para llenar la corrida. Y resulta que llevas 15 años sin poder llenar dicho festejo. Caso contrario ocurre el 14 o los 14 de agosto, donde realmente es la festividad más importante de la feria como tal y en términos estrictamente religiosos, que también genera una gran afluencia de público, son, pues también se calculan más o menos 150,000 personas las que están esa noche en Guamantla. Sin embargo, no es necesariamente la mayoría de la gente que está en la calle aficionada al toro, ni mucho menos a lo mejor no conocen ni mucho menos a los actuantes de esa noche. Sin embargo, la corrida ya, yo creo que de los últimos 15 años se habrá llenado 10, 12 veces y las otras 3 veces ha sido al menos una entrada de 3 cuartos y solo recuerdo la de 2014 que tuvo media entrada, que fue cuando estuvo Eduardo Gallo. De ahí en fuera,
entradones en ese festejo. Y yo creo que tiene que ver con el sentido de pertenencia que mismo nosotros como guamantlecos tenemos con el tema del arte efímero que se desarrolla en las calles y que de alguna u otra manera nosotros también lo trasladamos. Si traemos un visitante ese día, siendo taurinos, a lo mejor lo tenemos dentro del programa de visita, ir a la plaza. O si vienen visitantes, quieren ir a la corrida porque han escuchado de ella. ¿O tú cómo ves este sentido de pertenencia que al final de cuentas puede ser esa llave que a lo mejor en tantas plazas en el país les hace falta para poder realmente tener entradas regulares en cada una de ellas? Sí tiene mucho que ver y es un tema de importancia. Si lo vemos por arraigos ciudadanos, aquí en Apizaco nos quitaron las corridas del aniversario realmente de Apizaco, que es en marzo. Ujú. Yo me acuerdo de chamaco que en marzo, en la mera feria de marzo, era por lo menos una novillada y dos corridas. Más aparte, una o dos novilladas en mayo y una o dos corridas en mayo, porque era la festividad también en Apizaco. Y ahora resulta que Apizaco da corridas sin ton y son, y dicen que las corridas tradicionales son la del 25 y del 1 de enero. Entonces, es un tema importante también a considerar guamantladas. En el tema de guamantladas, el mayor problema que yo veo del por qué la gente empezó a dejar de ir desde hace muchos años a las corridas de guamantlada, pues yo les decía, era el box. Porque sí había llenos, hubo llenos, de 15 años a la fecha no ha habido ninguno, pero ¿por qué? Porque acababan en box y acababan en Ujú. grandes broncas. Una de las grandes broncas me acuerdo que fue en una corrida todavía de Sotoluco y Rafael Ortega, luego años después fue en alguna situación que tuvo el Payo y así, secuencialmente Una del PANA de también. broncas. No, no se escuchó bien, Richie. Ah, sí, te decía que también una del PANA, también recuerdo que hubo hasta vasos en contra del picador porque el PANA pidió más de un castigo, un viaje al caballo y también hubo botellazos, bueno, no, vasazos al barilarguero. Sí, sí, así es. Entonces, si lo ves del por qué la gente deja de ir a algunos festejos muy específicos, pues es como parte de esa falta de respeto.